Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y sus historias de amor, dramas y secretos mejor guardados. Hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero bombazo. Vamos a desentrañar los misterios detrás de la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, una pareja que nos ha robado el corazón con su química en pantalla y su vida personal. Pero, atención. No vamos a hablar de lo que ya sabemos, sino de lo que se ha mantenido oculto, de lo inesperado que surgió tras su ruptura. Sí, han escuchado bien, ruptura. Aunque ahora los vemos radiantes y enamorados, su camino no ha sido un lecho de rosas. Hoy revelaremos los secretos mejor guardados sobre ese bache en el camino, y cómo superaron ese momento para construir el amor sólido y envidiable que vemos hoy. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y confidencias, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades, chismes jugosos y análisis exhaustivos del mundo del espectáculo turco. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos al grano. La historia de amor de Serkan y Özge es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de la popular serie Cherry Season, donde interpretaron a una pareja que enamoró a millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y efectivamente los rumores eran ciertos. Serkan y Özge se enamoraron perdidamente y comenzaron una relación que mantuvieron relativamente en secreto al principio. Querían proteger su amor de las miradas indiscretas de la prensa y de la presión mediática. Pero como suele suceder, la verdad siempre sale a la luz, y pronto se confirmó lo que todos sospechábamos: Serkan y Özge eran pareja. Los fans de Cherry Season enloquecieron. Ver a sus ídolos amándose en la vida real era como un sueño hecho realidad. La pareja se convirtió en un fenómeno global, y su relación fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, gestos de cariño en público. Serkan y Özge parecían la pareja perfecta. Pero como en toda relación, no todo fue color de rosa. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la distancia, las agendas apretadas y la presión mediática. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron: Serkan y Özge se separaron. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la distancia había sido el principal problema, otros apuntaban a los celos y las inseguridades, y otros incluso culpaban a la intromisión de terceros. Pero la verdad es que nadie sabía con certeza qué había sucedido entre ellos. Serkan y Özge por su parte se mantuvieron en silencio, respetando la privacidad del otro y sin dar detalles sobre los motivos de su ruptura. En ese momento, la prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, intentó por todos los medios desentrañar los motivos reales de la separación. Se especuló con infidelidades, con diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, incluso con la intervención de sus familias. Sin embargo, la pareja se mantuvo firme en su decisión de no alimentar el morbo mediático y proteger su intimidad. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de la separación, Serkan y Özge nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro. Existía una conexión especial entre ellos, un lazo invisible que los mantenía unidos a pesar de la distancia y las dificultades. Esa conexión, como muchos de sus amigos cercanos han confirmado, era algo palpable. Incluso después de la ruptura, en eventos sociales donde coincidían, se podía sentir la tensión en el aire, una mezcla de nostalgia, cariño y quizás un poco de arrepentimiento. Y es aquí donde entra en juego el bombazo del que les hablábamos al principio. Tras la ruptura, Serkan y Özge se dieron cuenta de algo inesperado, que se necesitaban el uno al otro. No como pareja quizás, pero sí como amigos, como confidentes, como almas gemelas. Este reconocimiento fue un proceso lento y doloroso. Ambos tuvieron que enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades, analizar qué había fallado en su relación y, sobre todo, aprender a perdonarse mutuamente. Durante ese tiempo de separación, Serkan y Özge mantuvieron contacto, aunque de forma discreta. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se daban consejos, se consolaban en los momentos difíciles.
Descubrieron que su relación iba más allá del romance, que existía un cariño profundo y un respeto mutuo que no podían ignorar. Los mensajes de texto, las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los encuentros casuales en cafeterías discretas, todo formaba parte de ese nuevo capítulo en su relación, un capítulo basado en la honestidad y la aceptación. Fue durante ese periodo de amistad que Serkan y Özge aprendieron a valorarse el uno al otro de una manera diferente. Se dieron cuenta de que sus diferencias no eran un obstáculo, sino un complemento. Aprendieron a comunicarse mejor, a comprender las necesidades del otro y a ceder cuando era necesario. Por ejemplo, Özge, conocida por su espíritu independiente y su fuerte carácter, aprendió a ser más vulnerable y a confiar en Serkan para que la apoyara en sus momentos de duda. Serkan, por su parte, más reservado y metódico, aprendió a ser más espontáneo y a disfrutar de la vida con la energía y el entusiasmo de Özge. Y fue así, poco a poco, que el amor volvió a florecer entre ellos. Pero esta vez no era un amor idealizado, basado en la perfección y la fantasía. Era un amor real, maduro, construido sobre la base de la amistad, el respeto y la comprensión. Un amor que había sobrevivido a la tormenta y que, por lo tanto, era mucho más fuerte y resistente. Un amor que había aprendido a valorar la imperfección y a encontrar la belleza en la cotidianidad. Serkan y Özge decidieron darse una segunda oportunidad, pero esta vez con los pies en la tierra. Aprendieron de sus errores pasados, se comprometieron a trabajar juntos en su relación y a no dejar que las presiones externas los afectaran. Buscaron terapia de pareja para aprender herramientas de comunicación y resolución de conflictos. Se comprometieron a dedicar tiempo de calidad el uno al otro, a pesar de sus apretadas agendas. Se prometieron no volver a caer en los mismos errores que habían llevado a su ruptura. Y funcionó. Su relación se fortaleció, se hizo más sólida y resistente a las adversidades. Se dieron cuenta de que estaban destinados a estar juntos, que eran el uno para el otro. Que la química que había surgido en Cher y Season era mucho más que una simple atracción física, era una conexión profunda y espiritual que trascendía el tiempo y la distancia. Y la prueba de ello es que, después de varios años de relación, Serkan y Özge decidieron dar el gran paso, se casaron. Su boda fue un evento mágico, lleno de amor y alegría, al que asistieron familiares, amigos y compañeros de profesión. La ceremonia, celebrada en un lugar idílico a orillas del mar Egeo, fue un reflejo de su amor, sencilla, auténtica y llena de emoción. Las fotos de la boda dieron la vuelta al mundo, y los fans de la pareja celebraron su unión con entusiasmo. Ver a Serkan y Özge juntos, radiantes y felices, era como un final feliz de un cuento de hadas. Un final que en realidad era el comienzo de una nueva y emocionante etapa en sus vidas. Pero la historia no termina ahí. Serkan y Özge siguen juntos, amándose y construyendo un futuro juntos. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen y que a veces, lo inesperado puede ser lo mejor que nos puede pasar. Han viajado por el mundo, han apoyado causas benéficas, han participado en nuevos proyectos profesionales y, sobre todo, han seguido cultivando su amor y su amistad. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de madurez y de amor incondicional. Nos enseña que las relaciones no son perfectas, que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Que el perdón es fundamental para construir un futuro juntos y que la comunicación es la clave para resolver cualquier problema. Nos enseña que la amistad es la base de toda buena relación, que el respeto y la comprensión son fundamentales para construir un amor duradero y que a veces, lo inesperado puede ser el camino hacia la felicidad. Que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y dedicación, pero que la recompensa vale la pena. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia de amor tan especial como yo. Espero que les haya inspirado y les haya hecho creer en el poder del amor verdadero. La historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que el amor puede ser complicado y desafiante, pero que también puede ser increíblemente gratificante. Hoy hemos visto cómo la relación de Serkan y Özge no fue un camino de rosas, cómo incluso hubo una ruptura, pero también cómo ese bache en el camino les enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de valorarse mutuamente. Vimos cómo la inesperada amistad que surgió tras la ruptura fue la base para reconstruir un amor más fuerte y duradero. Un amor que ha resistido el paso del tiempo y que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del corazón turco. Espero que les haya gustado.
Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Conocen alguna historia similar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus propias experiencias, sus reflexiones sobre el amor y las relaciones, y sus opiniones sobre esta fascinante pareja turca. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor verdadero siempre vale la pena la lucha. No se rindan.